Ahora vamos a pasar con un ejercicio para el cual yo voy a definir a las impedancias de la red eléctrica en términos de las impedancias de bobinas y capacitores, pero aún sin trabajar con valores concretos, para que así ustedes puedan ver cómo utilizar una serie de pasos en específicos, el cual les permitirá resolver este tipo de redes eléctricas de forma sencilla. Entonces, tengan en cuenta que tenemos la siguiente red eléctrica. Entonces yo tendría entonces yo tengo esta red eléctrica. Yo tengo esta red eléctrica, donde de hecho puede ser, de acuerdo al tipo de configuración que tengan antes del estado transitorio que vamos a analizar en la mayoría de los casos, que haya condiciones iniciales en bobinas y capacitores. Las condiciones iniciales en capacitores se existen cuando hay un voltaje inicial en los capacitores, mientras que las corrientes iniciales en bobinas existen mientras que las condiciones iniciales en bobinas existen cuando hay corrientes iniciales fluyendo a través de bobinas. Entonces tomen en cuenta que yo tengo esta red eléctrica donde existen corrientes iniciales en esta bobina, en estas dos bobinas, y existen voltajes iniciales en un voltaje inicial en un capacitor, en este de aquí. De tal manera que lo que tengo que hacer para resolver una red eléctrica como esta con ecuaciones transformadas de Laplace es lo siguiente. Paso número 1. Agrupar, orientar y numerar los elementos generales, en este caso que estamos considerando tipo serie. Yo tendría mi elemento general tipo serie número 1, formado por fuente de voltaje, resistor y bobina. Mi elemento general tipo serie número 2, formado por este capacitor. Mi elemento general número 3, formado por esta bobina. Mi elemento general número 4, mi elemento general tipo serie número 4, formado por esta bobina y este resistor. No he agrupado todo esto como un solo elemento general tipo serie, porque recuerden que los elementos generales no se pueden repetir los elementos básicos. Por eso aquí este es el número 3 y este es el número 4. Ahora, yo tengo que este elemento general tipo serie formado por bobina, resistor, capacitor y fuente de corriente puede ser mi elemento general tipo serie número 5. Ya está, con este sentido. Recuerden, los sentidos los he asignado de forma totalmente arbitraria. Entonces, ¿yo cuántos elementos generales tipo serie tengo? Tengo 5 elementos generales tipo serie. ¿Cuántos nodos tendría para esta red eléctrica? Nodos. ¿Cuántos nodos tendría? Pues tendría 1, 2, 3. Pero ahorita que me acuerdo de los pasos, no es cuando estamos trabajando el método de mallas, no es importante definir el número de nodos independientes. Así que me voy a saltar ese paso. Me voy con el segundo paso. Para el segundo paso, yo definiría el signo de las inductancias mutuas. Entonces veo dónde hay inductancias mutuas. Aquí. De acuerdo al sentido asignado a los elementos, en este caso a las bobinas, en la bobina del elemento 4, de acuerdo al sentido asignado a dicho elemento, pasaría primero por la marca y después por la bobina. Por otra parte, de acuerdo al sentido asignado al elemento 5, paso primero por la bobina y después por la marca. Entonces yo tendría, aquí paso primero por la marca, aquí primero por la bobina, por lo que esta inductancia mutua entre la bobina 5 y la bobina 4, que se denota como L subíndice 4,5 o L subíndice 5,4, es menor a 0, negativa, muy bien.
Ahora voy con el siguiente paso. El siguiente paso me establece que... ya me acordé. En el siguiente paso vamos a determinar el signo de las corrientes iniciales en bobina y de los voltajes iniciales en capacitores. De tal manera que yo tendría para los capacitores lo siguiente. ¿Dónde existe una corriente inicial? ¿Dónde existe una corriente inicial en capacitores? Solamente aquí. Nos lo está indicando el circuito. Recuerden, generalmente el profesor o quien les aplique el problema les va a establecer si existen voltajes iniciales en capacitores y corrientes iniciales en bobinas, en cuáles existen y la polaridad o dirección que tendrían, ya sea la polaridad del voltaje inicial en capacitor o el sentido que tendría la corriente inicial fluyendo en una bobina. Y esto se debe a las condiciones previas que existieran antes del estado transitorio. Es decir, antes de que los interruptores cambiaran de posición. Ustedes dirían, pero aquí no hay interruptores. Pero cuando les aplican este tipo de ejercicios ya no quieren complicar tanto el diagrama. Entonces ya el profesor o quien les aplica el problema, él supone que previamente existió un estado permanente antes de que tuviéramos esta configuración eléctrica de la red. Y dicho estado permanente que existió antes de que tuviéramos esta configuración eléctrica de la red permitió tener estas condiciones iniciales en capacitores y bobinas. ¿Está? Muy bien. Ahora sí, voy a definir el signo de los voltajes del voltaje inicial en esta bobina. De acuerdo al sentido asignado arbitrariamente al elemento, yo pasaría primero por el signo negativo del voltaje inicial en este capacitor. Voy así, paso primero por este, voy así. Paso primero por el signo negativo. De tal manera que el voltaje inicial en el capacitor del elemento 5, porque pertenece al elemento 5, ve su índice 0,5, va a ser negativo. O lo que es lo mismo, menor a 0. ¿Dónde está? Menor a 0. Ahora, y es el único capacitor con un voltaje inicial. Sí, en efecto, es el único capacitor con un voltaje inicial. Ahora yo voy a determinar el signo que van a poseer las corrientes iniciales en bobinas. Voy a verlo. Tengo una corrientes iniciales en la bobina del elemento 1 y en la bobina del elemento 4. Entonces voy a empezar a analizar la corriente inicial en el elemento 1, que se denota corriente inicial en la bobina del elemento 1, que sería I subíndice 0,1, va a ser positivo o negativo. Bueno, de acuerdo al sentido que de la corriente inicial que posee esta bobina, no coincide con el sentido asignado arbitrariamente al elemento general tipo serie al cual pertenece, con lo que esta corriente inicial en la bobina se considera negativa, o lo que es lo mismo, menor a 0. Ahora vamos a ver qué signo yo consideraría para la corriente inicial en la bobina número 4. La corriente inicial en la bobina 4 se denota I subíndice 0,4. El sentido de la corriente inicial coincide con el sentido asignado arbitrariamente al elemento 4 al cual pertenece esta bobina. Entonces yo tendría que coincidir. Por lo tanto, la corriente inicial en el elemento 4 se considera positiva. Ahora, muy bien, y ustedes saben que cuando tenemos corrientes iniciales en bobinas hay que definir la convolución de flujo magnético inicial en las bobinas. Para esto yo tengo la expresión que ya hemos visto previamente en la teoría de las ecuaciones transformadas de Laplace para los elementos generales tipo serie. Yo sé que esta convolución de flujo magnético inicial en la bobina bajo estudio, que se denota como phi mayúscula subíndice k,0, porque la bobina bajo estudio es la bobina que denotamos como denotamos por medio del subíndice k, es igual a la sumatoria desde L igual con 1 hacia hasta lambda. ¿De quién? De la inductancia mutua entre el elemento k y el elemento L por la corriente inicial del elemento L, el que se denota I subíndice L,0. Muy bien.
Por lo que voy a definir la convolución de flujo magnético inicial para todas y cada una de estas bobinas. Claro, las que las tengan. Porque una bobina sin corriente inicial no tendría. Una bobina sin corriente inicial y que no esté acoplada a alguna otra bobina con corriente inicial no tendría convolución de flujo magnético inicial. Por lo que yo considero primero esta bobina. Esta bobina es la bobina número 1, de tal forma que tendría la convolución de flujo magnético inicial en la bobina 1, que se denota psi mayúscula subíndice 1,0, porque es la convolución de flujo magnético inicial de la bobina 1. Y esto sería igual a la inductancia propia de la bobina, la L1,1, por la corriente inicial en la bobina, por la corriente inicial en dicha bobina, la 0,1, que en efecto tiene un valor. Y ustedes me dirán, ¿por qué no puse el signo negativo aquí si sabemos que esa corriente se considera negativa? Lo que pasa es que cuando vemos este tipo de ejercicios donde no nos dan valores concretos, nosotros generalizamos la expresión de esta manera. Ya cuando manejemos valores concretos como la corriente inicial a 0.25 amperes, la inductancia de la bobina 4 henries, la capacitancia del capacitor 5 milifaradios, ya vamos a colocar los signos que les corresponden. Ahorita solamente estamos generalizando. Muy bien. Ahora, ¿y esta bobina está acoplada magnéticamente con alguna otra? No, no lo está. Así se queda. Ahora, ¿esta bobina tiene una corriente inicial? No, no tiene una corriente inicial dicha bobina. ¿Está acoplada magnéticamente con alguna otra bobina? No lo tiene. Entonces esta bobina no tiene convolución de flujo magnético inicial. Ahora, esta bobina, la del 4. La de 4, en efecto, existe por la bobina del elemento general tipo serie número 4, existe una corriente inicial fluyendo a través de ella. Entonces, esta sí tendría una convolución de flujo magnético inicial, que se denota psi subíndice 4,0. Sería igual a la inductancia propia de la bobina, la L4,4, por la corriente inicial que atraviesa dicha bobina, la corriente I subíndice 4,0. Así lo voy a dejar para generalizar. Ahora, esta bobina se encuentra acoplada con otra bobina, sí lo está. La otra bobina tiene una corriente inicial fluyendo a través de ella, no la tiene, así se queda. Si esta bobina tuviera una corriente inicial fluyendo a través de ella, aquí aumentaría el signo. El término más la inductancia mutua entre la bobina 4 y la bobina 5, L subíndice 4,5, por la corriente inicial de la bobina 5. Eso haría en caso de que esta tuviera una corriente inicial, pero no lo tiene, así se queda. Ahora voy con la convolución de flujo magnético inicial en la bobina número 5, que sería la psi subíndice 5,0. ¿Hay una corriente inicial fluyendo por esta bobina? No, no la hay. Pero esta bobina se encuentra acoplada con otra bobina que sí tiene una corriente inicial fluyendo a través de ella. Por lo tanto, la convolución de flujo magnético de la bobina 5 sería igual a la inductancia mutua entre la bobina 5 y la bobina 4 por la corriente inicial que circula en la otra bobina con la cual esta está acoplada, la I subíndice. La I subíndice con... sí, 4,0. Ahí está. Perfecto. Ya está. Ya las defino. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es... ya está. Definir las ecuaciones del método de mallas. Las ecuaciones del método de mallas con ecuaciones transformadas de Laplace. Dejen checo si falta un paso antes de ese. Un paso previo. A ver. Me falta uno muy importante. Asignar sentido a las corrientes circulantes de malla, además de asignar numeración y sentido. Entonces yo tendría que esta es mi corriente circulante J1, esta es mi corriente circulante J2 y esta es mi corriente circulante J3. Yo asigné los sentidos y las numeraciones a las corrientes circulantes de mallas independientes de la red de forma totalmente arbitraria. Ya casi terminamos. Entonces, con este ejercicio. Entonces yo tendría lo siguiente. Ahora sí voy a definir la impedancia propia de la malla 1. Con lo que tendría la Z 1,1. Sería igual aquí.
sería igual a la impedancia propia de los elementos que pertenecen a la malla 1, no importando sería igual al... Sí, sería igual a la suma, como considerando un más 1, de las impedancias propias de los elementos que pertenecen a la malla 1, no importando el sentido que tengan con respecto a la malla. Entonces yo tendría más la resistencia del elemento 1, que es más R1. Más R1, lo voy a poner, más R1, más R1, más la impedancia propia del capacitor del elemento 2, que sería más 1 entre la variable compleja S entre el valor de la capacitancia del elemento 2, que pertenece a la malla número 1, más la impedancia propia de la bobina del elemento 1, porque el elemento 1 también pertenece a la malla 1, más la variable, que es igual a la variable compleja S por la impedancia propia de la bobina 1, que es la L subíndice 1,1. Dejen veo si ahí se queda. Ahí se queda. O sí, ahí se queda. Se puede aplicar la regla número 2. No puedo aplicar la regla número 2 a menos que aquí hubiera otra bobina y estuviera acoplada con esta, pero no hay. Entonces ahora voy a obtener la impedancia propia de la malla 2. Aquí está, la impedancia propia de la malla 2. La Z subíndice 2,2. Z subíndice 2,2. Entonces, aplico la regla número 1. ¿Qué dice la regla número 1? Que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla número 1. ¿Qué elementos pertenecen a la malla 1? Este capacitor, esta bobina y este resistor. Entonces yo tendría más la impedancia propia de del capacitor 2 que pertenece a la malla 2, que sería más 1 entre la variable compleja S entre la capacitancia del capacitor del elemento 2. Ahí está. Ahora, más la impedancia propia de esta bobina. Claro que estoy hablando de impedancias en términos de las ecuaciones de Laplace, que sería más la variable compleja S. Esta bobina es la del elemento 13. Entonces sería más la variable compleja S por la inductancia propia de la bobina del elemento 3, la L3,3, más la impedancia propia de esta bobina, de la bobina del elemento 4. Aquí está. De la bobina del elemento 4, que es igual a más la variable compleja S por la inductancia propia de la bobina 4. Más la variable compleja S por la inductancia propia de la bobina del elemento 4, más la inductancia propia, la impedancia propia de este resistor, del resistor del elemento 4, que sabemos que es igual a R subíndice 4. R su resistencia propia, más la resistencia del elemento 4. Ahí está. Ahora, ¿puedo aplicar la regla número 2? A ver, vamos a ver. No puedo aplicar la regla número 2 a menos que esta bobina estuviera acoplada con esta, pero como no lo está, no aplico la regla 2. Voy a obtener la impedancia propia de la malla número 3. Entonces yo tendría la Z subíndice 3,3, que es igual a... ¿Qué dice la regla número 1? Que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla. Y muchos me han dicho, ¿por qué no considero la fuente? Porque la fuente no tiene impedancia. La fuente entrega voltaje o corriente, pero no impedancia. Por eso no considero la fuente cuando tengo impedancias. Entonces tendría la impedancia propia de la bobina del elemento 5, que es la S por la inductancia propia de la bobina 5, que es S por la L subíndice 5,5. Más la impedancia del resistor del elemento 5, que es la R5, más R5. Más R5. Más la impedancia propia del capacitor del elemento 5, que es más 1 entre S, más 1 entre S, entre la capacitancia del elemento 5. Y hasta ahí se terminó. No aplico la regla número 2 porque no hay otra bobina acoplada con esta bobina. Ahora voy a obtener la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2.
Aquí está la impedancia mutua entre malla 1 y malla número 2. Ahí está, perfecto. Muy bien. Y dice, solamente aplicaría la regla número 1 porque como ustedes se podrán dar cuenta, aquí no hay bobinas acopladas, esta está hasta acá, y sí, está por acá, entre malla 2 y malla 3, pero no entre malla 1 y malla 2, y el único elemento que es común a ambas mallas es este capacitor. ¿Qué dice la regla número 1? Que se sumarán como más 1 menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. El sentido de este capacitor coincide con J1 y con J2. Entonces sería coincide más por más es más 1 de más la impedancia propia de este capacitor, que sería igual a 1 entre la variable compleja S entre la capacitancia del capacitor. Ahí está, perfecto. Ahora voy a obtener la impedancia propia entre la malla 1 y la malla número 3. Es 0. No hay ninguna relación entre malla 1 y malla 3. Miren, entre malla 1 y malla 3 no. Pero hay una impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 3, que se denota como Z subíndice 2,3 o 3,2. ¿Puedo aplicar la regla número 1? No, porque no tengo elementos que sean que pertenezcan a ambas mallas. Y por lo tanto no puedo aplicar la regla número 2. Pero ¿puedo aplicar la regla número 3 de impedancia mutua entre mallas? Sí puedo. ¿Qué dice la regla número 3 de impedancia mutua entre mallas? Que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 2 y el otro a la malla 3. Esta bobina del elemento general tipo serie número 4 pertenece a la malla 2. Su sentido no coincide. Déjenme ver su sentido. Sí, su sentido no coincide con el de la malla, el sentido del elemento 4 al cual pertenece la bobina, y si ese es el mismo sentido de la bobina, más no de su corriente, bueno, a veces sí coincide, como en este caso, y a veces no. Entonces, el sentido del elemento general tipo serie al cual pertenece la bobina no coincide con el de la corriente circulante de la malla al cual pertenece la bobina. Entonces, no coincide. Ahora, esta bobina pertenece al elemento general tipo serie número 5 y a su vez a la malla número 3. El sentido del elemento general tipo serie número 5 no coincide con el de la malla 3. Entonces ya tenemos no coincide y no coincide. No coincide. Y no coincide menos. No coincide y no coincide. Menos por menos más. Claro, obviamente ese más, cuando nosotros ya hagamos ejercicios con valores, va a multiplicar al signo que haya resultado de comparar los sentidos del elemento con respecto a las marcas de polaridad, pero eso ya lo haremos en los ejercicios con valores concretos. Entonces tenemos no coincide y no coincide, menos por menos más, sería más la inductancia mutua entre ambas bobinas, que es igual a la variable compleja S por la inductancia mutua entre la bobina 4 y la bobina 5, que también se podría denotar como S subíndice 5,4. Está su índice 5,4 y ya casi acabamos. Finalmente podemos establecer las ecuaciones del método de mallas como paso final. Yo sé que la ecuación de malla 1 será igual a la impedancia propia de la malla 1 por la corriente circulante J1 más la impedancia propia de la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2 por la corriente circulante J2 más la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 3 por la corriente circulante J3, que es igual a ¿quién? De acuerdo a la expresión generalizada del método de mallas con ecuaciones transformadas de Laplace, sería igual a lo que tenemos aquí. Ahora vamos a ver con qué elementos contamos para la malla 1. Para la malla 1 de este ejercicio en particular, contamos con fuente de voltaje y condición inicial en la bobina, que es que nos da una convolución de flujo magnético inicial en la bobina, en este de aquí, por lo que tendríamos más el voltaje de la fuente de voltaje más la convolución de flujo magnético inicial, en este caso es de la bobina del elemento general tipo serie número 1, lo que coloco aquí. Ahora, para la ecuación de malla 2, esta sería igual a la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 1 por la corriente circulante J1, más la impedancia propia de la malla 2 por la corriente circulante J2, más la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 3 por la corriente circulante J3,
que es igual a la convolución de flujo magnético inicial de la bobina que pertenece al elemento general tipo serie número 4. ¿Por qué? Porque esta bobina, la del elemento general tipo serie número 4, pertenece precisamente a la malla número 2. Por eso es igual a la ecuación de malla 2, siendo el único elemento con una condición inicial y no hay fuentes de corriente o voltaje en esta malla. Por eso simplemente la ecuación de malla 2 es igual a este término. Mientras que la ecuación de malla 3, que es igual a la impedancia mutua entre la malla 3 y la malla 1 por la corriente circulante J1, más la impedancia mutua entre la malla 3 y la malla 2 por la corriente circulante J2, más la impedancia propia de la malla 3 por la corriente circulante J3, es igual a ¿qué? ¿Qué fuentes de voltaje o corriente pertenecen a la malla 3? Esta de acá. Fue la fuente de corriente del elemento general tipo serie número 5, pertenece a la malla 3. Mientras que el capacitor del elemento general tipo serie número 5 tiene un voltaje inicial presente entre sus extremos o entre sus terminales. De tal forma que yo vuelvo a ver la ecuación general para el método de mallas, que se obtiene a partir de ecuaciones transformadas de Laplace, y veo, le corresponde un signo positivo para el voltaje de la fuente corriente y un signo negativo para el voltaje inicial del voltaje inicial del capacitor entre la variable complejo S, y lo coloco aquí, más el voltaje de la fuente de corriente del elemento 5 que pertenece a la malla 3, menos el voltaje inicial en el capacitor del elemento 5 que pertenece a la malla 3 entre la variable compleja S. Cuando nosotros veamos ejercicios con valores, de acuerdo a la interpretación al sentido que tengan las fuentes de corriente, al sentido que tengan las corrientes iniciales en bobinas y las polaridades que tengan los capacitores, a compararlas con el sentido de la malla a la cual pertenezcan, pueden hacer variar los signos que se han obtenido aquí. Pero eso ya lo veremos en los ejercicios siguientes, cuando asignemos valores concretos de impedancias a resistores, de inductancias a bobinas, de capacitancias a capacitores, cuando se estén considerando sentidos concretos a las corrientes iniciales en bobinas, polaridades concretas a los voltajes iniciales en capacitores y sentidos para las fuentes. Entonces, por el momento es todo. Me despido. Hasta pronto.